Mi hijo exigió mi casa en el tribunal, así que le entregué al juez un sobre que hizo que la policía entrara. Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo, frente a un juez, humillándome como si fuera una extraña. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento, porque mi historia comenzó muy diferente. Me llamo Marta y tengo 67 años. Durante 40 años construí mi vida desde cero, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Después de que mi esposo muriera cuando Pablo tenía apenas 12 años, tuve que convertirme en padre y madre, en sostén de familia y en guerrera. Trabajé dobles turnos limpiando oficinas, vendí empanadas en la esquina, ahorré cada peso como si fuera oro. Todo por mi hijo, todo para darle la educación que yo nunca tuve. Mis manos se volvieron ásperas de tanto trabajar, mis noches se acortaron de tanto estudiar números y contratos. Pero valió la pena. Compré mi primera casa pequeña, luego otra, después un terreno. Pablo creció viendo a su madre luchar, viendo cómo cada decisión que tomaba era pensando en su futuro. Le pagué la universidad de Derecho, sus trajes elegantes, su primer carro. Nunca le faltó nada. Cuando Pablo se graduó como abogado, sentí que había cumplido mi misión. Mi hijo era profesional, exitoso, respetado. Tenía una oficina bonita en el centro de la ciudad y hablaba con esa seguridad que solo da la educación. Yo estaba orgullosa, tan orgullosa que a veces me dolía el pecho de tanta felicidad. Finalmente podría descansar un poco, disfrutar de mi jardín, ver crecer mis plantas, leer esos libros que siempre había querido leer. Mi casa se había convertido en mi refugio. Era grande, con un patio lleno de flores rojas y amarillas, una cocina amplia donde preparaba esos platos que Pablo amaba desde niño. Cada rincón tenía una historia, cada mueble guardaba un recuerdo. Era mi hogar, mi conquista, el resultado de décadas de esfuerzo. Aquí había criado a mi hijo, aquí había llorado mis penas y celebrado mis alegrías. Pablo venía a visitarme todos los domingos. Llegaba elegante, con su esposa Mónica, y yo preparaba esa comida especial que tanto le gustaba. Mónica era una mujer atractiva, siempre bien arreglada, con esa sonrisa perfecta que mostraba cuando sabía que la estaban mirando. Al principio parecía agradable, educada, me llamaba suegra querida y me ayudaba a servir la mesa. Durante los primeros meses todo parecía perfecto. Pablo había encontrado una buena mujer, tenían planes de formar una familia, hablaban de comprar una casa propia. Yo los escuchaba feliz, imaginando nietos corriendo por mi patio, llenando mi casa de risas infantiles. Qué ingenua fui al pensar que la felicidad podía ser tan simple. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Mónica empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre mi casa. «Qué grande es esto para una sola persona», decía mientras miraba las habitaciones. «Debe ser muy costoso mantener todo esto limpio», agregaba con esa sonrisa que ya no me parecía tan genuina. Pablo asentía, como si esas palabras fueran completamente normales. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez la edad me estaba volviendo demasiado sensible, demasiado desconfiada. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes, más directos. Mónica comenzó a sugerir que yo necesitaba ayuda para manejar mis finanzas, que era demasiado trabajo para una mujer de mi edad mantener una casa tan grande. Pablo, mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, comenzó a asentir más seguido a los comentarios de su esposa. Ya no me miraba con esa admiración de antes. Ahora había algo diferente en sus ojos, algo que no quería reconocer pero que me lastimaba profundamente. Era como si de repente hubiera olvidado todo lo que había hecho por él, como si mi sacrificio hubiera perdido valor. Los domingos familiares se volvieron tensos. Mónica llegaba con esa sonrisa forzada y comenzaba a inspeccionar mi casa como si fuera una tasadora. Tocaba los muebles, abría gavetas, comentaba sobre el desperdicio de espacio. Pablo ya no me defendía como antes. Se quedaba callado, o peor aún, comenzaba a hacer preguntas sobre mis gastos, mis decisiones, mi capacidad para manejar todo esto sola. Terminé aquí. Las semanas siguientes fueron como ver una invasión en cámara lenta. Mónica ya no se conformaba con comentarios sutiles durante las comidas dominicales. Ahora llegaba entre semana, sin avisar, con la excusa de hacerme compañía o ayudarme con las compras. Pero yo sabía que venía a inspeccionar, a evaluar, a planear algo que aún no entendía completamente. La primera vez que apareció un martes por la mañana, me sorprendió.
Llevaba una carpeta en las manos y esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. «Suegra querida», me dijo con voz melosa, «Pablo está muy preocupado por usted. Cree que necesita ayuda para organizar sus papeles». Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme formularios, documentos que supuestamente me ayudarían a simplificar mi vida. Mónica tenía una forma particular de hablar. Nunca me atacaba directamente, pero cada palabra estaba cargada de veneno disfrazado de preocupación. A su edad, debe ser muy estresante manejar tantas responsabilidades, decía mientras revisaba mis facturas de servicios. Pablo y yo pensamos que sería mejor si alguien más joven se encargara de estas cosas complicadas. Cuando Pablo llegaba del trabajo, ella ya había preparado el terreno. Le susurraba al oído, le mostraba papeles, le señalaba problemas que supuestamente había encontrado en mi manejo doméstico. Mi hijo, que antes defendía cada decisión mía, ahora asentía gravemente, como si fuera un doctor recibiendo un diagnóstico preocupante. «Mamá, Mónica tiene razón», me decía con esa voz condescendiente que había comenzado a usar conmigo. «Esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos son muy altos. Deberías considerar mudarte a algo más pequeño, más manejable». Cada palabra era una puñalada. ¿Cómo era posible que mi propio hijo, el hombre que había criado con tanto amor, ahora hablara de mi casa como si fuera un problema a resolver? Mónica comenzó a traer expertos para que evaluaran mi situación. Un día aparecieron un contador y un abogado, amigos de Pablo, que revisaron mis finanzas con expresiones serias. Hablaban de optimización de recursos y planificación patrimonial, pero yo entendía perfectamente lo que estaban haciendo. Estaban construyendo un caso para demostrar que ya no era capaz de manejar mi propia vida. El contador, un hombre delgado con anteojos gruesos, revisó cada una de mis cuentas bancarias. «Señora Marta», me dijo con voz profesional, «sus gastos en mantenimiento de la casa representan un porcentaje muy alto de sus ingresos. Sería más prudente considerar una propiedad más pequeña». Mónica asentía satisfecha, como si hubiera ganado un punto importante en un juego que solo ella conocía las reglas. Pablo ya no me consultaba las decisiones. Llegaba con Mónica y me presentaban planes ya elaborados. «Hemos encontrado un apartamento perfecto para ti, mamá», me anunciaba con entusiasmo forzado. «Es más pequeño, más fácil de mantener. Está en un edificio con seguridad. Tendrás vecinos de tu edad». Cuando protestaba, cuando decía que no quería abandonar mi hogar, él suspiraba con impaciencia, como si fuera una niña caprichosa. Mónica había convertido mi propia casa en su territorio de operaciones. Conocía la ubicación de cada documento importante, había memorizado mis rutinas, sabía exactamente cuándo estaría sola y vulnerable. Llegaba con café y pasteles, se sentaba en mi cocina como si fuera la dueña, y comenzaba sus interrogatorios disfrazados de conversación casual. «¿Recuerdas si pagó la factura de electricidad este mes?», me preguntaba con preocupación fingida. Pablo me contó que el mes pasado se le olvidó el pago del teléfono. «Estas cosas pasan cuando uno está solo, es completamente normal». Cada pregunta estaba diseñada para sembrar dudas sobre mi competencia mental, para crear un patrón de olvidos que después podrían usar en mi contra. Los domingos familiares se habían convertido en reuniones de estrategia. Mónica llegaba con nuevos argumentos, nuevas preocupaciones sobre mi bienestar. Pablo la secundaba en todo, como si hubiera olvidado quién era su madre y quién era la mujer que había conocido apenas 2 años antes. Hablaban de mí como si no estuviera presente, discutían mi futuro como si fuera un problema logístico a resolver. «La casa es demasiado grande para una persona sola», repetía Mónica como un mantra. «Los escalones son peligrosos a su edad. El jardín requiere mucho mantenimiento. Sería mucho más feliz en un lugar más apropiado para sus necesidades». Pablo asentía, mirándome con una mezcla de lástima y determinación que me rompía el corazón. Mi hijo había comenzado a tratarme como si fuera una anciana senil. Ya no me consultaba sobre decisiones importantes, no valoraba mi opinión, no respetaba mi autonomía. Cuando protestaba, cuando defendía mi derecho a vivir en mi propia casa, él intercambiaba miradas significativas con Mónica, como si mis palabras fueran la confirmación de que efectivamente había perdido la razón. La transformación de Pablo fue lo más doloroso de todo. El hombre que había criado, que había admirado mi fuerza y mi determinación, ahora me veía como una carga. Mónica había logrado envenenar su mente contra mí, había conseguido que mi propio hijo se convirtiera en mi enemigo.
Cada conversación terminaba con él suspirando, como si fuera un peso enorme tener que lidiar con una madre tan difícil. Mónica había ganado la primera batalla. Había logrado que Pablo dudara de mi capacidad, que cuestionara mi derecho a vivir en mi propia casa. Pero lo que no sabía era que yo también había estado observando, también había estado tomando notas. Y pronto descubriría que había subestimado completamente a la mujer que había decidido atacar. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Mi propia casa, el hogar que había construido con décadas de sacrificio, ya no se sentía mía. Mónica había establecido una rutina de visitas que más parecían inspecciones militares. Llegaba cada 2 días, siempre con una excusa diferente, pero con el mismo objetivo: documentar cada uno de mis supuestos errores para alimentar la narrativa de incapacidad que estaba construyendo. Pablo había cambiado completamente. Ya no era el hijo cariñoso que me abrazaba al llegar, que me preguntaba cómo había pasado el día, que se interesaba genuinamente por mi bienestar. Ahora llegaba con una agenda clara: revisar mi estado mental, evaluar mi capacidad física, cuestionar cada decisión que tomaba. Me observaba como si fuera un espécimen bajo un microscopio, buscando señales de deterioro que justificaran sus planes. Las comidas familiares se habían convertido en interrogatorios silenciosos. Mónica se sentaba frente a mí, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, y comenzaba su rutina de preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo durmió anoche, suegra? ¿Recordó tomar sus medicamentos? ¿No se sintió confundida en algún momento? Cada pregunta era una trampa, cada respuesta podía ser usada en mi contra. Pablo anotaba mentalmente cada uno de mis gestos. Si tardaba un segundo en recordar el nombre de un vecino, él intercambiaba miradas preocupadas con Mónica. Si derramaba una gota de café, era evidencia de que mi coordinación estaba fallando. Si no escuchaba bien algo que decían desde la otra habitación, significaba que mi capacidad auditiva estaba deteriorándose peligrosamente. Mi casa había perdido su calidez. Los rincones que antes me traían recuerdos felices ahora se sentían como testigos silenciosos de mi humillación. El comedor donde habíamos celebrado tantos cumpleaños ahora era el escenario de estas cenas tensas donde me sentía juzgada por cada bocado que tomaba. La sala donde Pablo había estudiado para sus exámenes ahora era el lugar donde él y Mónica planeaban mi futuro sin consultarme. Mónica había comenzado a reorganizar mi casa sin mi permiso. Solo estoy ayudando a ordenar un poco, decía mientras movía mis objetos personales, cambiaba la ubicación de mis medicamentos, reorganizaba mi cocina según su criterio. Cada cambio era una invasión a mi privacidad, una demostración de que ya no tenía control sobre mi propio espacio. Las amigas del barrio comenzaron a notar el cambio. Amalia, mi vecina de toda la vida, me preguntaba por qué Pablo y su esposa venían tan seguido, por qué parecía tan tensa últimamente. Pero ¿cómo podía explicarle que mi propio hijo estaba conspirando contra mí? ¿Cómo podía admitir que la mujer que había criado desde los pañales ahora me trataba como si fuera una carga? Los domingos se habían convertido en mi pesadilla semanal. Pablo y Mónica llegaban con nuevos expertos que evaluaban diferentes aspectos de mi vida. Un día trajeron a un geriatra que me hizo preguntas sobre mi memoria, mi estado emocional, mi capacidad para vivir independientemente. Otro domingo apareció un trabajador social que inspeccionó mi casa como si fuera una vivienda en condiciones precarias. Cada evaluación era una humillación nueva. Me hacían preguntas como si fuera una niña pequeña. ¿Puede recordar qué desayunó esta mañana? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Se siente capaz de manejar sus finanzas? Mónica tomaba notas de cada respuesta, construyendo sistemáticamente el expediente que necesitaba para demostrar mi supuesta incapacidad. Pablo había comenzado a hablar de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba presente. Ella se olvida de cerrar la llave del gas, le decía al geriatra. Ayer se confundió con el nombre de su propia calle. Cada acusación era una daga en mi corazón. ¿Cómo era posible que mi propio hijo mintiera tan descaradamente sobre mi estado mental? La soledad se había vuelto mi compañera constante. Evenwen, Pablo y Mónica estaban en mi casa. Me sentía completamente sola. Hablaban sobre mí como si no existiera, tomaban decisiones sobre mi vida sin consultarme, planeaban mi futuro como si fuera un objeto que necesitaba ser reubicado. Mónica había logrado aislarme completamente de Pablo. Ya no podía tener conversaciones privadas con mi hijo. Ella siempre estaba presente, siempre interrumpía, siempre dirigía la conversación hacia sus objetivos. Si intentaba hablar con Pablo sobre mis sentimientos,
sobre mi dolor, Mónica inmediatamente intervenía con comentarios sobre mi estado emocional alterado o mi tendencia a la dramatización. Mi rutina diaria se había convertido en una serie de pequeñas humillaciones. Mónica había instalado cámaras de seguridad para mi protección, pero yo sabía que me estaba vigilando. Había cambiado las cerraduras por seguridad, pero ahora tenía que pedirle permiso para salir de mi propia casa. Había tomado control de mis medicamentos para evitar confusiones, pero ahora dependía de ella para algo tan básico como tomar mis pastillas. Las noches eran especialmente difíciles. Me quedaba despierta en mi cama, en la habitación donde había dormido durante décadas, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Escuchaba los sonidos familiares de mi casa, el refrigerador, el reloj de la sala, el viento en las ventanas, pero ya no me consolaban. Todo se había vuelto extraño, hostil, amenazante. Pablo ya no me abrazaba cuando llegaba. Ya no me preguntaba cómo me sentía, qué necesitaba, qué pensaba. Me saludaba con un beso frío en la mejilla e inmediatamente comenzaba su inspección rutinaria. Revisaba si había tomado mis medicamentos, si había comido adecuadamente, si había salido sola durante el día. Cada pregunta era una acusación disfrazada. Mónica había logrado convertir mi casa en una prisión dorada. Podía moverme libremente dentro de mis propias paredes, pero cada movimiento era monitoreado, cada decisión era cuestionada, cada acción era evaluada como evidencia de mi deterioro mental. Me sentía como un animal en un zoológico, observada constantemente por visitantes que fingían preocupación mientras planeaban mi traslado. La mujer fuerte que había construido un patrimonio desde cero, que había criado a un hijo profesional exitoso, que había enfrentado viudez y pobreza con dignidad, ahora se sentía pequeña, insignificante, invisible. Mónica había logrado hacerme dudar de mi propia cordura, cuestionar mi capacidad, sentir que tal vez tenían razón y yo realmente era una carga demasiado pesada para mi propio hijo. Pero en lo más profundo de mi corazón, una pequeña llama de rebeldía seguía ardiendo. La mujer que había luchado tanto para llegar hasta aquí no se rendiría tan fácilmente. Y pronto descubriría que Mónica había cometido un error fatal. Había subestimado completamente la fuerza de una madre traicionada. Todo cambió una mañana de abril cuando recibí una llamada que transformaría mi vida para siempre. Era Enrique, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años, el hombre que me había ayudado a comprar mi primera casa, que había redactado mi testamento, que conocía cada detalle de mi patrimonio. Su voz sonaba emocionada cuando me contó sobre una oportunidad extraordinaria que había surgido. Marta, mi querida amiga, me dijo con ese tono paternal que siempre me tranquilizaba, tengo una propuesta que podría interesarte muchísimo. Una empresa inmobiliaria muy prestigiosa está buscando una consultora con experiencia en propiedades, alguien que entienda el mercado local, que tenga ojo para los buenos negocios. Inmediatamente pensé en ti. La propuesta era fascinante. La empresa quería que viajara a Buenos Aires por 6 meses, para evaluar propiedades, asesorar inversiones, compartir mi experiencia con un equipo de profesionales jóvenes. El salario era generoso. Me proporcionarían un apartamento elegante en el centro de la ciudad, y tendría la oportunidad de trabajar en algo que realmente me apasionaba después de tantos años de dedicarme exclusivamente a mi hogar. Por primera vez en meses, sentí una chispa de emoción en mi pecho. La idea de usar mi experiencia profesionalmente, de sentirme útil nuevamente, de tener un propósito más allá de ser vigilada constantemente por mi nuera, me llenaba de una energía que había olvidado que existía. Era como si alguien hubiera encendido una luz en un túnel muy oscuro. Pero inmediatamente llegó la culpa. ¿Cómo podía considerar alejarme de Pablo cuando él estaba tan preocupado por mi bienestar? ¿Qué pensaría Mónica si descubría que estaba contemplando un trabajo que me llevaría lejos de su supervisión? ¿Sería egoísta de mi parte buscar mi propia realización cuando mi familia me necesitaba? Decidí contarle a Pablo sobre la propuesta esa misma noche. Llegó a cenar con Mónica, como era habitual, y después de los saludos fríos de siempre, reuní el valor para hablar sobre la oferta de trabajo. Sus reacciones fueron incluso peores de lo que había imaginado. Pablo se quedó completamente inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire, mirándome como si hubiera anunciado que planeaba convertirme en astronauta. «Un trabajo en Buenos Aires», repitió con incredulidad. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo vas a trabajar a tu edad? ¿Cómo vas a vivir sola en una ciudad que no conoces?» Cada pregunta era una bofetada a mi autoestima, una confirmación de que mi propio hijo me consideraba completamente incapaz. Mónica, por supuesto,
Inmediatamente se sumó al ataque. Suegra querida, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar especialmente condescendiente, entiendo que la propuesta debe haber sido muy halagadora, pero debemos ser realistas. A los 67 años, mudarse a otra ciudad, trabajar con personas desconocidas, manejar responsabilidades tan grandes, podría ser muy estresante para su salud mental. Pablo asentía vigorosamente, como si Mónica hubiera expresado exactamente lo que él estaba pensando. Tienes razón, amor. Mamá, esta propuesta es completamente irresponsable. Enrique debería saber mejor que ofrecerte algo así. Voy a llamarlo mañana para explicarle tu situación actual. ¿Mi situación actual? Pregunté con una mezcla de dolor y rabia. ¿Cuál es exactamente mi situación actual, Pablo? Mi hijo me miró con esa expresión que había aprendido a odiar, esa mezcla de lástima y frustración que usaba cada vez que yo no entendía algo obvio. Mamá, ya hemos hablado de esto, suspiró con impaciencia. Necesitas cuidado, supervisión, apoyo. No puedes simplemente irte a otra ciudad y pretender que puedes manejar una responsabilidad profesional. ¿Qué pasaría si te enfermas? ¿Qué pasaría si te confundes? ¿Qué pasaría si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? Mónica había sacado su teléfono y estaba tomando notas, como siempre hacía cuando consideraba que algo podía ser útil para su expediente contra mí. Podríamos consultar con el doctor García, sugirió. Él podría evaluar si este tipo de estrés laboral sería contraproducente para el estado de salud de su suegra. La conversación continuó durante horas, pero el resultado era predecible. Pablo y Mónica habían construido una muralla impenetrable de preocupación y protección que hacía imposible cualquier discusión racional. Cada argumento que yo presentaba era desestimado como evidencia de mi falta de juicio. Cada expresión de mi deseo de independencia era interpretada como síntoma de deterioro cognitivo. Mamá, lo que necesitas no es un trabajo estresante, concluyó Pablo con tono definitivo. Lo que necesitas es estabilidad, rutina, cuidado apropiado. Mónica y yo hemos estado investigando algunas residencias para adultos mayores que podrían ser perfectas para ti. Lugares donde tendrías compañía constante, actividades apropiadas para tu edad, supervisión médica las 24 horas. Las palabras residencia para adultos mayores me golpearon como un martillo. Finalmente había quedado clara la estrategia completa. No solo querían mi casa, querían deshacerse de mí completamente. Querían encerrarme en una institución donde pudieran visitarme ocasionalmente para calmar su conciencia, mientras ellos disfrutaban de mi patrimonio sin la molestia de tener que cuidar a una anciana problemática. Mónica había sacado un folleto colorido de su bolsa y lo extendió sobre la mesa. Mire qué hermoso es este lugar, dijo con entusiasmo fingido. Tienen jardines preciosos, actividades recreativas, enfermeras especializadas. Sería muchísimo más apropiado para alguien en su etapa de vida que tratar de manejar responsabilidades profesionales complicadas. Pablo estudiaba el folleto con la misma concentración que había usado para sus libros de derecho. Se ve perfecto, amor. Mamá, aquí tendrías todo lo que necesitas. Compañía de personas de tu edad, cuidado médico profesional, actividades diseñadas específicamente para adultos mayores. No tendrías que preocuparte por mantener una casa grande, por manejar finanzas complicadas, por tomar decisiones difíciles. La ironía era devastadora. Mi hijo, el hombre que había podido estudiar derecho gracias a mi trabajo incansable, ahora me estaba explicando por qué no era capaz de trabajar. La mujer que había construido un patrimonio desde cero ahora era considerada incompetente para manejar sus propias finanzas. La madre que había tomado decisiones difíciles durante décadas ahora era vista como incapaz de decidir sobre su propio futuro. No voy a ninguna residencia, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Y voy a considerar seriamente la propuesta de trabajo en Buenos Aires. Pablo y Mónica intercambiaron esas miradas que conocía tan bien, esas miradas que decían claramente que mi respuesta era exactamente la confirmación que necesitaban de mi deterioro mental. Mamá, por favor, sé razonable, imploró Pablo. Sabemos que esto es difícil de aceptar, pero tienes que entender que solo queremos lo mejor para ti. Mónica y yo hemos dedicado mucho tiempo a investigar las mejores opciones para tu cuidado. No puedes simplemente rechazar nuestra ayuda porque te sientes ofendida. Mónica asintió gravemente. Entiendo que pueda sentirse resistente al cambio, suegra.
Es completamente normal que los adultos mayores se aferren a su independencia incluso cuando ya no es seguro para ellos. Pero Pablo y yo no podemos permitir que se lastime por nuestra falta de supervisión apropiada. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta durante horas, mirando al techo de mi habitación, sintiendo como si estuviera en medio de una pesadilla de la cual no podía despertar. Por un lado, tenía una oportunidad increíble de recuperar mi sentido de propósito, de demostrar que aún era una mujer capaz y valiosa. Por el otro, tenía a mi propio hijo chantajeándome emocionalmente, haciéndome sentir culpable por querer algo más que la existencia controlada que habían diseñado para mí. La semilla de la rebeldía que había estado durmiendo en mi corazón comenzó a crecer. Por primera vez en meses, tenía una alternativa real a la vida de sumisión que Pablo y Mónica habían planeado para mí. La pregunta era si tendría el valor de tomarla, sabiendo que significaría enfrentar la ira de mi hijo y la manipulación de mi nuera. La decisión final llegó de la manera más cruel posible. Después de una semana de debates internos, de noche sin dormir pesando mis opciones, finalmente reuní el valor para aceptar la propuesta de trabajo en Buenos Aires. Llamé a Enrique y le dije que sí, que estaba lista para esta nueva aventura. Su alegría fue contagiosa, me explicó todos los detalles del contrato, las fechas de viaje, los preparativos necesarios. El vuelo estaba programado para un miércoles por la mañana. Enrique me había ayudado con todos los documentos, había coordinado con la empresa, había arreglado el traslado al aeropuerto. Era un momento crucial en mi vida, la oportunidad de demostrar que aún tenía valor, que aún podía contribuir al mundo de manera significativa. Decidí contarle a Pablo sobre mi decisión final el domingo anterior al viaje. Pensé que si le daba la noticia con tiempo suficiente, si le explicaba lo importante que era esto para mí, tal vez podría entender. Tal vez su amor filial sería más fuerte que la influencia de Mónica. Qué ingenua fui al mantener esa esperanza. Pablo llegó esa tarde con Mónica y con una carpeta llena de documentos sobre residencias geriátricas. Habían programado visitas para la semana siguiente, habían calculado costos, habían preparado una presentación completa sobre por qué era la mejor opción para mí. Su planificación era tan meticulosa que me di cuenta de que nunca habían considerado realmente mi opinión. «Mamá, tenemos excelentes noticias», anunció Pablo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hemos encontrado la residencia perfecta para ti. Es elegante, moderna, tiene todos los servicios que podrías necesitar. Mónica y yo ya hicimos una visita preliminar y quedamos impresionados con las instalaciones». Mónica desplegó fotografías coloridas sobre mi mesa de comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños familiares. «Mire qué hermosos son los jardines, suegra. Y aquí está el comedor principal, donde tendría compañía para todas sus comidas. Ya no tendría que preocuparse por cocinar o limpiar. Todo estaría cuidado para usted». Era el momento perfecto para mi anuncio. Respiré profundamente y les dije que había tomado una decisión diferente, que había aceptado el trabajo en Buenos Aires, que el miércoles estaría volando hacia una nueva etapa de mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo se puso pálido, luego rojo, luego volvió a palidecer. «¿Qué has hecho, mamá?», preguntó con una voz que nunca había escuchado antes, una mezcla de shock y furia que me asustó. «¿Firmaste algún documento? ¿Te comprometiste a algo sin consultarnos?». Mónica inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a tomar notas, como si estuviera documentando evidencia en una escena del crimen. «Esto es exactamente lo que temíamos», murmuró. «Decisiones impulsivas, falta de juicio, riesgo evidente para su seguridad y bienestar». La discusión que siguió fue la peor de mi vida. Pablo me gritó como nunca lo había hecho, me acusó de ser egoísta, irresponsable, de poner en riesgo mi salud y su tranquilidad mental. Mónica lo apoyaba con comentarios punzantes sobre mi deterioro evidente y mi negación de la realidad. «No puedes irte a Buenos Aires», gritó Pablo, golpeando la mesa con una violencia que me aterró. «Eres una mujer de 67 años con problemas de memoria, con dificultades para manejar tu vida diaria. Esto es una locura completa». «No tengo problemas de memoria», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «No tengo dificultades para manejar mi vida. Ustedes han inventado esos problemas para justificar el control que quieren ejercer sobre mí». Mónica se acercó a mí con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. «Suegra, el hecho de que no reconozca sus limitaciones es exactamente lo que nos preocupa.
Una persona con juicio claro no tomaría una decisión tan peligrosa sin consultar a su familia. Pablo había comenzado a caminar de un lado a otro, con las manos en los bolsillos, murmurando sobre responsabilidades legales y tutela necesaria. Era evidente que ya estaba considerando opciones legales para detenerme, para declararme incompetente, para quitarme el derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. «Mira, mamá», me dijo finalmente, tratando de controlar su tono. «Entiendo que la propuesta debe haber sonado emocionante, pero tienes que ser realista. Mónica y yo no podemos permitir que te pongas en peligro. Si realmente insistes en este plan disparatado, tendremos que tomar medidas legales para protegerte de ti misma». La amenaza era clara y devastadora. Mi propio hijo estaba dispuesto a declararme legalmente incompetente para evitar que tomara control de mi vida. La ironía era abrumadora. Para proteger mi bienestar, estaban dispuestos a destruir mi autonomía completamente. «Pablo», le dije con voz temblorosa, «soy tu madre. Soy la mujer que trabajó día y noche para darte la educación que tienes. Soy la persona que construyó este patrimonio que ahora quieren controlar. ¿Cómo puedes amenazarme de esta manera?» «Precisamente porque eres mi madre», respondió con una frialdad que me heló la sangre. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tomas decisiones que podrían lastimarte. Si no puedes entender razones, tendremos que protegerte usando otros métodos». Mónica había estado haciendo llamadas telefónicas susurradas en la cocina. Regresó con una sonrisa triunfante. «Ya hablé con el doctor García y con nuestro abogado», anunció. «Ambos están de acuerdo en que este comportamiento errático requiere intervención inmediata. Podemos iniciar los procedimientos mañana mismo». Esa noche fue la más larga de mi vida. Pablo y Mónica se quedaron en mi casa, supuestamente para cuidarme durante esta crisis mental, pero en realidad para asegurarse de que no hiciera nada impulsivo como irme al aeropuerto. Mónica durmió en la habitación de huéspedes, Pablo en el sofá de la sala. Era como estar bajo arresto domiciliario en mi propia casa. El martes por la noche, víspera de mi vuelo, Pablo hizo su movimiento final. Había convocado una reunión familiar de emergencia con Amalia, mi vecina, y con el padre José de la parroquia local. Su plan era hacer una intervención completa, donde todos me explicarían por qué mi decisión era incorrecta y peligrosa. «Marta», me dijeron uno por uno, «entendemos que quieres sentirte útil, pero a tu edad lo más importante es la seguridad y la tranquilidad. Pablo y Mónica solo quieren lo mejor para ti. Deberías escuchar sus consejos». Incluso Amalia, mi amiga de toda la vida, había sido convencida por la narrativa de Pablo. «Querida», me dijo con lágrimas en los ojos, «sé que esto es difícil, pero tal vez sea hora de aceptar que necesitas más cuidado. No hay nada malo en admitir que ya no podemos hacer todo lo que hacíamos antes». El padre José fue aún más directo. «Hija mía», me dijo con voz solemne, «la soberbia es uno de los pecados más peligrosos. Dios nos pide humildad para reconocer nuestras limitaciones. Tu familia te ama y quiere protegerte. Deberías agradecer tener un hijo tan dedicado». Pablo había orquestado perfectamente esta humillación pública. Había reunido a todas las personas que me importaban para que me dijeran, en coro, que era una anciana senil que necesitaba ser controlada por su propio bien. Era una demostración de poder absoluta, diseñada para quebrar mi voluntad de una vez por todas. Pero mientras escuchaba sus discursos bien intencionados, mientras veía la satisfacción en los ojos de Mónica y la determinación inflexible en la cara de Pablo, algo se cristalizó en mi interior. No era locura lo que sentía, era claridad. No era terquedad senil, era dignidad. No era comportamiento errático, era la última oportunidad de ser yo misma. Esa madrugada, mientras todos dormían en mi casa convertida en prisión, tomé la decisión más importante de mi vida. Si Pablo quería una guerra legal, la tendría. Pero no sería la guerra que él esperaba. Tenía 67 años de experiencia, décadas de observación silenciosa, y un arsenal de información que mi querido hijo nunca imaginó que poseía. El miércoles por la mañana, mientras Pablo y Mónica dormían confiados en su victoria, yo ya estaba despierta, preparando mi contraataque. Si querían jugar sucio, descubrirían que habían subestimado completamente a su oponente. A las 5 de la mañana de ese miércoles, mientras Pablo roncaba en el sofá y Mónica dormía en mi habitación de huéspedes como si fuera la dueña de casa, me levanté en silencio y ejecuté el plan que había estado formando durante esas horas de insomnio. No iba a irme a Buenos Aires como una fugitiva.
Iba a irme como la mujer digna que siempre había sido, pero primero tenía trabajo que hacer. Durante los últimos meses, mientras ellos creían que me estaban vigilando, yo también había estado observando. Mientras Mónica revisaba mis documentos financieros, yo había estado prestando atención a las llamadas telefónicas susurradas que Pablo hacía desde mi patio. Mientras él fingía preocupación por mi bienestar mental, yo había notado las cuentas bancarias que había olvidado cerrar en mi computadora, los documentos que había dejado en mi impresora. Mi hijo, el brillante abogado que me consideraba una anciana senil, había cometido el error de subestimarme completamente. Había usado mi casa como su oficina personal, había manejado negocios turbios desde mi teléfono, había guardado evidencia comprometedora en archivos que pensaba que yo nunca revisaría. ¡Qué equivocado estaba! Entré silenciosamente a mi estudio, donde Pablo había estado trabajando durante las últimas semanas. En la gaveta inferior de mi escritorio, encontré exactamente lo que había visto antes: copias de documentos que él había estado preparando, contratos que había firmado usando propiedades mías como garantías sin mi conocimiento, transferencias bancarias que mostraban un patrón muy interesante de actividad financiera irregular. Pablo había estado lavando dinero a través de mis cuentas bancarias. Había estado usando mis propiedades como garantía para préstamos que nunca me había mencionado. Había estado facturando servicios legales ficticios a empresas fantasma, usando mi dirección como sede oficial de negocios que yo nunca había autorizado. Mi preocupado hijo había convertido mi hogar en el centro de operaciones de una red de corrupción financiera. Pero eso no era todo. Entre los documentos encontré evidencia de algo aún peor. Pablo había estado apostando compulsivamente durante años. Las deudas eran astronómicas. Había perdido fortunas en casinos, en apuestas deportivas, en inversiones especulativas completamente irresponsables. Todo el dinero que había ganado como abogado exitoso se había evaporado en su adicción al juego. Mónica no era solo una mujer manipuladora que quería controlar a una suegra rica. Era la cómplice perfecta de Pablo, la que lo había ayudado a desarrollar el plan para apoderarse de mi patrimonio y usar mis propiedades para pagar sus deudas de juego. Ella conocía todos los detalles de la situación financiera desesperada de Pablo, había participado activamente en la estrategia para declararme incompetente. Los documentos que encontré eran devastadores. Facturas de casinos por cantidades exorbitantes. Amenazas de prestamistas privados exigiendo pagos inmediatos. Correspondencia con abogados especializados en tutela legal, donde Pablo había estado consultando sobre los procedimientos para declarar incompetente a un familiar mayor. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado, esperando ser descubierto. La ironía era perfecta. Pablo había estado tan obsesionado con recopilar evidencia de mi supuesta incompetencia mental, que había olvidado ocultar la evidencia de sus propios crímenes financieros. Mientras él tomaba notas sobre mis olvidos y mis confusiones, yo había estado compilando silenciosamente la documentación de su corrupción y su adicción. Fotografié cada documento con mi teléfono. Copié cada archivo digital. Imprimí las evidencias más importantes. Durante 2 horas trabajé sistemáticamente, compilando un expediente que podría destruir la carrera legal de Pablo y probablemente enviarlo a prisión. Mi hijo, que me había amenazado con declararme incompetente, pronto descubriría que había subestimado completamente la inteligencia de su madre. A las 7 de la mañana, llamé a Enrique desde mi celular. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que viniera inmediatamente a mi casa. También llamé a mi banco, confirmé algunas transacciones sospechosas que había notado en mis estados de cuenta, y solicité una auditoría completa de todas las cuentas donde Pablo tenía acceso. Cuando Pablo y Mónica finalmente despertaron, encontraron la casa llena de actividad. Enrique había llegado con un contador forense y un investigador privado. Mi banco había enviado un representante para revisar las transacciones no autorizadas. La atmósfera había cambiado completamente. Ya no era yo la que estaba siendo investigada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Pablo con voz ronca, todavía desorientado por el sueño. Mónica apareció detrás de él, con el cabello desordenado y una expresión de alarma creciente. Era evidente que no habían anticipado este desarrollo. «Buenos días, hijo», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Estos señores están aquí para ayudarme a entender algunas discrepancias en mis cuentas bancarias. Parece que alguien ha estado usando mis propiedades como garantía para préstamos que yo nunca autoricé. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho algo así?».
El color desapareció completamente del rostro de Pablo. Mónica trató de mantener su compostura, pero pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Habían planeado meticulosamente mi destrucción, pero nunca habían considerado la posibilidad de que yo pudiera contraatacar. Enrique desplegó los documentos sobre mi mesa de comedor, la misma mesa donde Pablo había extendido los folletos de residencias geriátricas apenas 2 días antes. Marta ha descubierto algo muy preocupante, explicó con voz profesional. Parece que alguien con acceso a sus documentos personales ha estado manejando transacciones financieras significativas sin su conocimiento o consentimiento. El investigador privado se acercó a Pablo con una grabadora digital. Señor, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su acceso a las cuentas bancarias y propiedades de su madre. Tenemos evidencia de varias transacciones que requieren explicación. Pablo intentó mantener su compostura profesional, pero era evidente que estaba entrando en pánico. No sé de qué están hablando, murmuró. Yo solo he estado ayudando a mi madre con sus finanzas porque ella tiene problemas para manejar estas cosas sola. Es interesante que mencione eso, intervino el contador forense, abriendo una carpeta llena de documentos. Porque las transacciones que estamos revisando muestran un nivel de sofisticación financiera que sugiere conocimiento legal especializado. No son el tipo de errores que cometería alguien con deterioro cognitivo. Mónica había comenzado a retroceder hacia la puerta, pero Enrique la detuvo con una mirada firme. Señora, también necesitamos hablar con usted. Tenemos evidencia de que participó activamente en la planificación de algunas de estas transacciones. La transformación en la dinámica familiar fue instantánea y brutal. Suddenly, Pablo ya no era el hijo preocupado protegiendo a una madre vulnerable. Era un criminal financiero siendo confrontado con evidencia de sus delitos. Mónica ya no era la nuera cariñosa cuidando a una suegra confundida. Era una cómplice siendo expuesta en su manipulación. Mamá, ¿qué has hecho?, preguntó Pablo con una voz que ahora temblaba de miedo en lugar de autoridad. ¿No entiendes que esto podría arruinar mi carrera? ¿Mi reputación? Mi vida. Mi vida, repetí con una tranquilidad que me llenaba de poder. Hijo mío, durante meses has estado planeando destruir mi vida, declararme incompetente, encerrarme en una residencia geriátrica, robar mi patrimonio. Y ahora te preocupas por tu propia vida. Enrique continuó exponiendo la evidencia sistemáticamente. Cada documento era una revelación nueva, cada transacción era una traición adicional. Pablo había usado mi dinero para pagar deudas de casino. Había hipotecado secretamente 2 de mis propiedades. Había creado empresas ficticias usando mi nombre y mi dirección sin mi conocimiento. La cantidad total de dinero involucrado, anunció el contador, excede los $200,000. Esto constituye fraude financiero a gran escala, abuso de confianza fiduciaria y potencialmente lavado de dinero. Mónica finalmente se derrumbó. Fue idea de Pablo, gritó con desesperación. Yo solo lo ayudé porque él me dijo que era la única manera de salvar nuestro matrimonio, de pagar las deudas, de empezar de nuevo. Me prometió que usted nunca se enteraría. Pablo la miró con una expresión de traición absoluta. Su alianza perfecta se estaba desmoronando ante mis ojos. La mujer que había sido su cómplice en mi destrucción ahora lo estaba traicionando para salvar su propia piel. El investigador privado había estado grabando toda la conversación. Tenemos suficiente evidencia para proceder con cargos criminales, anunció. Recomiendo que contacten a sus propios abogados inmediatamente. En menos de 3 horas, mi vida había dado un giro completo. Ya no era la anciana vulnerable siendo protegida por su familia amorosa. Era la víctima de una conspiración criminal que había logrado exponer a sus propios perpetradores. Mi hijo, que había planeado declararme incompetente, ahora enfrentaba la posibilidad de prisión. La transformación que siguió fue más dramática de lo que jamás había imaginado. En las horas que siguieron a la exposición de los crímenes de Pablo, mi casa se convirtió en una escena de investigación criminal. Policías, auditores forenses y representantes del Colegio de Abogados llegaron para documentar la evidencia que había compilado durante meses de observación silenciosa. Pablo intentó desesperadamente controlar la situación, usando ese tono autoritario que había perfeccionado durante años de manipularme. Mamá, esto es un malentendido terrible, me suplicaba con voz temblorosa. Podemos resolver todo esto en familia.
No necesitamos involucrar a las autoridades. Piensa en lo que esto significará para tu nieto futuro, para el apellido familiar. Pero yo ya no era la mujer asustada que había sido durante meses. La claridad mental que Pablo había cuestionado tan cruelmente ahora brillaba con una intensidad que él no había anticipado. Pablo, le respondí con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. Tú decidiste involucrar a las autoridades cuando amenazaste con declararme incompetente. Tú decidiste destruir el apellido familiar cuando comenzaste a lavar dinero usando mi nombre. Mónica había adoptado una estrategia diferente. Ahora se presentaba como otra víctima de Pablo, una esposa engañada que había sido manipulada por un marido con problemas de adicción. Señora Marta, me decía con lágrimas que parecían genuinas, usted tiene que entender que yo también fui engañada. Pablo me prometió que todo era legal, que solo estaba reorganizando las finanzas familiares para protegerla a usted. El detective a cargo de la investigación, un hombre serio llamado Raúl, no se dejó impresionar por ninguna de estas actuaciones. Señora, le dijo a Mónica con firmeza profesional, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde usted discute específicamente las estrategias para convencer a la señora Marta de que estaba perdiendo sus facultades mentales. Su participación en esta conspiración está completamente documentada. La evidencia era abrumadora. Durante meses, mientras Pablo y Mónica creían que me estaban vigilando, yo había estado recopilando meticulosamente la documentación de sus actividades criminales. Había fotografiado documentos bancarios sospechosos, había grabado conversaciones reveladoras, había mantenido un registro detallado de cada una de sus mentiras y manipulaciones. El momento más devastador llegó cuando el detective Raúl reprodujo una grabación que había hecho la semana anterior. Era una conversación telefónica entre Pablo y un prestamista privado, donde mi hijo discutía abiertamente sus planes para vender mi casa una vez que hubiera conseguido declararme incompetente. Su voz, clara e inequívoca, explicaba cómo pensaba usar el dinero de la venta para pagar sus deudas de casino. Necesito solo unas semanas más, decía la voz de Pablo en la grabación. Una vez que el juez firme la orden de tutela, tendré acceso completo a todas sus propiedades. La casa vale al menos $500,000. Será suficiente para cubrir todo lo que debo y empezar limpio. Pablo se puso completamente pálido cuando escuchó su propia voz exponiendo sus verdaderas intenciones. Ya no podía fingir que había estado actuando por amor filial o preocupación genuina por mi bienestar. Sus motivaciones habían quedado expuestas en sus propias palabras: codicia pura y desesperación financiera. Mónica intentó distanciarse aún más de su marido. Yo nunca supe de esa conversación, protestó. Pablo me había dicho que solo quería asegurar que su madre tuviera el cuidado apropiado. Nunca mencionó vender la casa o usar el dinero para pagar deudas. Pero el detective tenía más evidencia. Señora, también tenemos registros de llamadas donde usted contactó específicamente a 3 residencias geriátricas diferentes, preguntando sobre disponibilidad y costos. En una de esas conversaciones, usted mencionó que la paciente tenía deterioro cognitivo significativo y que la familia necesitaba ubicarla lo más pronto posible. La red de mentiras se estaba desmoronando completamente. Cada nueva pieza de evidencia revelaba la profundidad de la conspiración que habían tejido contra mí. No había sido paranoia de mi parte, había sido una estrategia criminal sistemática diseñada para robar mi patrimonio y destruir mi autonomía. Enrique, mi abogado, había estado trabajando febrilmente para proteger mis intereses legales. Marta, me explicó mientras revisábamos los documentos, tienes derecho a presentar cargos criminales por fraude, abuso de confianza y posiblemente extorsión. También puedes demandar civilmente por daños y perjuicios. La evidencia que recopilaste es extraordinariamente sólida. Pablo intentó un último recurso desesperado. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas corriendo por su rostro, suplicando perdón como si fuera un niño pequeño que había roto accidentalmente algo valioso. Mamá, por favor, sollozaba. Soy tu hijo. Soy la única familia que tienes. No puedes destruir mi vida por un error. Puedo conseguir ayuda para mi problema de juego. Puedo devolver todo el dinero. Podemos empezar de nuevo. Era una actuación desgarradora, pero yo ya había visto demasiado para ser manipulada nuevamente. Pablo, le dije con una tristeza profunda pero una determinación inquebrantable, tú destruiste nuestra relación el día que decidiste que robar mi dinero era más importante que respetar a tu madre.
Tú destruiste tu propia vida cuando elegiste el crimen sobre la honestidad. La investigación reveló detalles aún más perturbadores. Pablo había estado planeando esta estafa durante más de un año. Había consultado con múltiples especialistas en derecho geriátrico sobre los procedimientos para declarar incompetente a un familiar mayor. Había investigado específicamente sobre residencias geriátricas caras donde pudiera ubicar a una madre problemática. Mónica había sido reclutada específicamente para esta operación. Pablo la había conocido en un casino, donde ella trabajaba como promotora de eventos especiales. Su papel había sido seducir y casarse con Pablo, después ayudarlo a manipular a su madre rica para obtener acceso a su patrimonio. Su actuación, como no era cariñosa, había sido una farsa desde el primer día. El detective Raúl me explicó las opciones legales que tenía disponibles. Señora Marta, usted puede proceder con cargos criminales completos. Con la evidencia que tenemos, Pablo probablemente enfrentaría entre 5 y 10 años de prisión. Mónica podría recibir una sentencia menor si coopera completamente con la investigación. La decisión no fue fácil. A pesar de todo lo que Pablo me había hecho, seguía siendo mi hijo. El niño que había criado desde los pañales, el joven que había celebrado cuando se graduó de la universidad, el hombre que una vez había sido mi orgullo y mi alegría. Pero también era el criminal que había intentado robar mi vida entera. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, le dije finalmente al detective. No solo por lo que me hicieron a mí, sino por todas las otras personas mayores que podrían ser víctimas de esquemas similares. Mi hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, sin importar quién seas o a quién lastimes. Pablo fue arrestado esa misma tarde. Mónica también fue detenida como cómplice. Mientras los oficiales los esposaban en mi sala de estar, Pablo me miró con una expresión de shock absoluto, como si no pudiera creer que su madre senil hubiera sido capaz de orquestar su caída tan completamente. Nunca pensé que fueras tan inteligente, murmuró mientras los oficiales lo llevaban hacia la puerta. Era quizás la única cosa honesta que me había dicho en meses. Pablo, le respondí con una dignidad que había recuperado después de tanto tiempo perdida, ese fue tu error más grande. Subestimaste completamente a la mujer que te crió. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila en mi propia casa. El silencio ya no se sentía amenazante, se sentía pacífico. La soledad ya no era aislamiento forzado, era libertad recuperada. Mi hogar había vuelto a ser verdaderamente mío. Al día siguiente, llamé a la empresa en Buenos Aires y les expliqué que aún estaba interesada en la posición, aunque necesitaría posponer mi inicio por algunas semanas mientras resolvía asuntos legales urgentes. Su respuesta fue comprensiva y entusiasta. Estarían esperándome cuando estuviera lista. La justicia había comenzado, pero mi verdadera libertad apenas estaba empezando. 3 semanas después del arresto de Pablo y Mónica, finalmente abordé el avión hacia Buenos Aires. El aeropuerto, que había imaginado como el escenario de mi humillación cuando ellos me abandonaran, se convirtió en el símbolo de mi liberación. Enrique me acompañó hasta la puerta de embarque, cargando una carpeta llena de documentos legales que confirmaban mi completa Vindekasten y el restablecimiento de mi autonomía financiera. Marta, me dijo mientras esperábamos el llamado para abordar, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. En 40 años de ejercer el derecho, nunca había visto a una víctima de abuso financiero manejar su situación con tanta inteligencia y dignidad. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que había olvidado que existía. El vuelo fue más que un simple traslado geográfico, fue una transformación personal. Mientras miraba por la ventanilla cómo se alejaban las calles que conocía desde hacía décadas, sentí que estaba dejando atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma que había permitido ser disminuida, controlada y casi destruida por las personas que se suponía que me amaban. Buenos Aires me recibió con una energía que no había sentido en años. La empresa inmobiliaria había cumplido todas sus promesas. Un apartamento elegante en el barrio de Palermo, con ventanas enormes que daban a una plaza llena de jacarandás, y una oficina moderna donde mi experiencia de décadas finalmente sería valorada y respetada. Mis nuevos colegas eran profesionales jóvenes y dinámicos que me trataban como lo que realmente era, una experta con conocimiento invaluable sobre mercados inmobiliarios, inversiones y desarrollo de propiedades. Por primera vez en meses, las personas a mi alrededor valoraban mi opinión en lugar de cuestionarla, respetaban mi experiencia en lugar de minimizarla. Sofía, la directora de proyectos de la empresa, se convirtió rápidamente en más que una colega,
Era la primera amiga genuina que había tenido en años. Tenía 45 años, era divorciada, madre de 2 adolescentes, y había construido su carrera desde cero después de un matrimonio tóxico que casi destruye su autoestima. Marta, me dijo durante nuestro primer almuerzo juntas, tienes una energía especial. Es como si hubieras redescubierto algo que habías perdido. Conozco esa sensación, es la libertad después de años de opresión. Su comprensión intuitiva de mi situación creó una conexión inmediata entre nosotras. El trabajo me devolvió no solo un sentido de propósito, sino también la confirmación de que mi mente estaba tan aguda como siempre había estado. Evaluaba propiedades con la precisión de alguien que había pasado décadas en el negocio, identificaba oportunidades de inversión que mis colegas más jóvenes pasaban por alto, y proporcionaba análisis de mercado que impresionaban incluso a los ejecutivos más experimentados. 3 meses después de mi llegada, recibí la primera llamada de Pablo desde la prisión. Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. Mamá, comenzó con una humildad que nunca había escuchado antes, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Pablo, le respondí con una calma que me sorprendió, tienes 5 minutos. No había rencor en mi voz, pero tampoco había la calidez maternal que él probablemente esperaba. Las semanas de terapia que había comenzado en Buenos Aires me habían ayudado a procesar el dolor de su traición sin permitir que me consumiera. Mamá, estoy en tratamiento para mi adicción al juego, me explicó con voz quebrada. Por primera vez en años, puedo ver claramente lo que hice, lo que te hice. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que me odio por haberte lastimado de esa manera. Su arrepentimiento sonaba genuino, pero yo había aprendido a no confiar fácilmente en las palabras de mi hijo. Pablo, me alegra saber que estás recibiendo ayuda, le dije con sinceridad. Pero el perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Y francamente, necesito mucho tiempo para sanar del daño que me causaste. La conversación fue breve pero necesaria. Pablo me informó que Mónica había aceptado un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable a cambio de una sentencia reducida. Ella había proporcionado evidencia adicional sobre otros esquemas similares que habían intentado implementar con personas mayores vulnerables. La red de corrupción era más amplia de lo que habíamos imaginado inicialmente. Mónica nunca me amó realmente, admitió Pablo con una amargura que no intentaba ocultar. Todo fue una actuación desde el principio. Ella había identificado familias con patrimonio donde había personas mayores potencialmente vulnerables. Yo fui solo un medio para llegar a tu dinero. La revelación no me sorprendió, pero confirmó lo que había sospechado durante meses. Mónica había sido una estafadora profesional, y Pablo había sido tanto perpetrador como víctima de su propia conspiración criminal. Su adicción al juego lo había hecho desesperado, y su desesperación lo había convertido en el cómplice perfecto para los planes de Mónica. Después de esa llamada, me sentí extrañamente liberada. El hijo que había perdido hacía meses no había sido una víctima inocente de mi paranoia senil, como él y Mónica habían tratado de hacerme creer. Había sido un criminal que había elegido conscientemente lastimar a su propia madre para beneficio personal. Esa claridad me permitió finalmente comenzar el proceso de duelo por la relación que habíamos perdido. El trabajo en Buenos Aires continuó siendo una fuente de renovación personal. Mis evaluaciones de propiedades eran tan precisas que la empresa comenzó a consultarme sobre inversiones cada vez más importantes. Mi reputación profesional, que había estado dormida durante años de dedicarme exclusivamente al hogar, resurgió con una fuerza que me llenaba de orgullo. Sofía se había convertido en mi confidente más cercana. Durante nuestras largas conversaciones, me ayudó a entender que lo que había vivido no era simplemente abuso financiero, sino una forma sofisticada de violencia psicológica diseñada para destruir mi autoestima y mi autonomía. Marta, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi apartamento, lo que tu hijo y su esposa te hicieron se llama gaslighting. Te hicieron dudar de tu propia realidad, de tu propia competencia, de tu propia cordura. Es una forma de abuso especialmente cruel porque ataca la misma esencia de quien eres como persona. Sus palabras me ayudaron a entender que mi respuesta había sido completamente racional y apropiada. No había sido paranoia, había sido supervivencia. No había sido terquedad senil, había sido dignidad personal. No había sido comportamiento errático, había sido la respuesta inteligente de una mujer que se negaba a ser destruida.
6 meses después de mi llegada a Buenos Aires, la empresa me ofreció un contrato permanente con un salario que superaba mis expectativas más optimistas. Mi apartamento se había convertido en un hogar verdadero, lleno de plantas nuevas, libros que finalmente tenía tiempo de leer, y el silencio pacífico de una vida vivida según mis propios términos. Las noticias desde casa llegaban ocasionalmente a través de Enrique. Pablo había sido sentenciado a 7 años de prisión, aunque probablemente saldría en 5 con buen comportamiento. Mónica había recibido 3 años, pero ya estaba siendo investigada por otras estafas similares en diferentes ciudades. La justicia había prevalecido, pero más importante aún, yo había prevalecido. Mi casa original permanecía vacía, cuidada por Amalia y mantenida por una empresa de administración de propiedades. No sabía si algún día regresaría a vivir allí, pero tampoco sentía la necesidad de tomar esa decisión inmediatamente. Por primera vez en décadas, mi futuro estaba completamente abierto, lleno de posibilidades que podía explorar a mi propio ritmo. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros de un proyecto de desarrollo inmobiliario, me di cuenta de algo extraordinario. Era completamente feliz. No la felicidad condicional que había conocido antes, dependiente de la aprobación de otros o del cumplimiento de expectativas familiares, sino una satisfacción profunda y auténtica que venía de vivir una vida que era genuinamente mía. 2 años después de llegar a Buenos Aires, mi vida había florecido de maneras que nunca habría imaginado posibles. La empresa inmobiliaria me había promovido a directora de inversiones senior, un título que llevaba con el orgullo de quien ha demostrado su valía después de décadas de ser subestimada. Mis análisis de mercado se habían vuelto legendarios en la industria, y jóvenes profesionales venían específicamente a aprender de mi experiencia. Sofía y yo habíamos desarrollado una amistad que trascendía lo profesional. Nos habíamos convertido en compañeras de viaje, explorando juntas las montañas de Mendoza, las playas de Mar del Plata, las viñas de Salta. A los 69 años, estaba viviendo aventuras que había soñado durante décadas, pero nunca había tenido el valor de perseguir. Un miércoles por la mañana, mientras revisaba propuestas de inversión en mi oficina con vista al Río de la Plata, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Enrique, con noticias que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Pablo había sido liberado de prisión 2 meses antes de lo programado por buen comportamiento. Marta, me dijo Enrique con esa voz cuidadosa que usaba cuando tenía que darme noticias complicadas, Pablo ha estado preguntando por ti. Ha completado un programa de rehabilitación para adictos al juego, ha estado trabajando en terapia psicológica, y dice que quiere intentar reparar su relación contigo. La noticia me llegó como una onda compleja de emociones. Parte de mí, la madre que había criado a ese niño con tanto amor, sentía una punzada de esperanza. Pero la mujer que había sido traicionada tan brutalmente, que había reconstruido su vida desde las cenizas de esa traición, se mantenía cautelosa y protectora. ¿Qué quiere específicamente?, pregunté, sorprendiéndome por la estabilidad de mi propia voz. Los años de terapia y crecimiento personal me habían enseñado a responder en lugar de reaccionar, a procesar la información antes de tomar decisiones emocionales. Quiere visitarte, respondió Enrique. Dice que entiende si no estás lista para verlo, pero que ha estado trabajando en una carta durante meses, explicando todo lo que ha aprendido sobre sí mismo, sobre lo que te hizo, sobre lo que significa realmente ser un hijo. Puede enviártela, o puede esperarte hasta que estés lista para una conversación. Le pedí tiempo para pensar. Esa noche, caminé por mi barrio favorito en Buenos Aires, las calles Cobblestone de San Telmo llenas de tango y vida nocturna, procesando la realidad de que el hijo que había perdido quería regresar a mi vida. Pero ya no era la misma mujer que la había traicionado, y él probablemente ya no era el mismo hombre que me había traicionado. Una semana después, decidí leer su carta. Sofía se ofreció a estar presente cuando la abriera, una gentileza que acepté gratefully. Sentadas en mi apartamento, con el sol de la tarde filtrándose por las ventanas, abrí el sobre que llevaba mi nombre escrito con la caligrafía que había conocido desde que Pablo aprendió a escribir. La carta era devastadora en su honestidad. Pablo describía detalladamente los años de adicción que habían precedido su traición, las mentiras que se había dicho a sí mismo para justificar cada decisión destructiva, la desesperación que lo había llevado a ver a su propia madre como un obstáculo en lugar de como una persona que merecía respeto y amor. Mamá, escribía, durante 2 años en prisión he tenido tiempo de enfrentar la verdad de lo que soy y lo que hice. No hay excusa para haber abusado de tu confianza, para haber intentado robarte tu autonomía, para haber permitido que Mónica te tratara como si fueras menos que humana.
No hay excusa para haber olvidado que eres la mujer más fuerte que conozco, la persona que me enseñó todo lo que sé sobre perseverancia y dignidad. Continuaba explicando su proceso de rehabilitación, no como una justificación, sino como una explicación de cómo había llegado a entender la profundidad de su traición. Había trabajado con un terapeuta especializado en relaciones familiares dañadas por adicción, había participado en grupos de apoyo para personas que habían lastimado a sus seres queridos, había comenzado a hacer trabajo voluntario con adultos mayores víctimas de abuso financiero. No espero tu perdón, escribía hacia el final de la carta. He aprendido que el perdón es algo que se gana, no algo que se puede pedir. Pero espero que algún día puedas darme la oportunidad de demostrar que he cambiado, que he aprendido, que puedo ser nuevamente el hijo que mereces. Sofía me abrazó mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No eran lágrimas de dolor, sino de una liberación compleja y profunda. Durante 2 años había cargado con la certeza de que mi hijo era un extraño, un criminal que había destruido nuestra relación para siempre. La carta no borraba lo que había hecho, pero sugería la posibilidad de que el Pablo que yo había amado aún existía, enterrado bajo años de adicción y decisiones destructivas. Tardé otro mes en responder. Cuando finalmente lo hice, fue con una carta propia, cuidadosamente considerada y honesta sobre mis sentimientos, mis miedos y mis condiciones para cualquier intento de reconciliación. Pablo, escribí, tu carta me ayudó a entender que el hijo que perdí no había desaparecido completamente, pero también necesitas entender que la madre que traicionaste ya no existe. Soy una mujer diferente ahora, más fuerte, más independiente, menos dispuesta a sacrificar mi bienestar por la comodidad de otros. Si queremos intentar reconstruir algún tipo de relación, tiene que ser sobre la base de respeto mutuo y honestidad completa. Establecí condiciones claras. Cualquier contacto futuro sería gradual y en mis términos. Él tendría que continuar con terapia y demostrar cambios sostenidos en su comportamiento durante al menos 1 año antes de que considerara una reunión en persona. Cualquier intento de manipulación o control resultaría en corte inmediato de contacto. Su respuesta llegó 2 semanas después, aceptando todas mis condiciones sin discusión y agradeciéndome por darle siquiera la posibilidad de ganar nuevamente mi confianza. Era humilde sin ser autocompasivo, responsable sin hacer excusas. Durante los meses siguientes, intercambiamos cartas ocasionales. Pablo me contaba sobre su trabajo en un centro comunitario ayudando a familias afectadas por adicción, su participación continua en terapia, los pasos que estaba tomando para reconstruir su vida sin repetir los patrones destructivos del pasado. Yo le contaba sobre mi trabajo, mi nueva vida, los viajes que había hecho, la felicidad que había encontrado en mi independencia. 1 año después de nuestra primera correspondencia, finalmente accedí a una llamada telefónica. Fue extraña y emocional, llena de silencios incómodos pero también de momentos de reconexión genuina. Pablo sonaba diferente, más maduro, menos arrogante, genuinamente interesado en mi bienestar sin agenda oculta. Mamá, me dijo hacia el final de nuestra conversación, quiero que sepas que entiendo si nunca puedes perdonarme completamente. Pero quiero que sepas también que lo que me enseñaste sobre fortaleza y dignidad fue lo que finalmente me salvó. Incluso cuando te traicioné, tus lecciones estaban ahí, esperando a que fuera lo suficientemente humilde para escucharlas. 2 años y medio después de llegar a Buenos Aires, recibí una invitación que me hizo sonreír. Sofía se casaba con un arquitecto maravilloso que había conocido en uno de nuestros proyectos, y quería que fuera su madrina de boda. La ceremonia sería pequeña, íntima, llena del tipo de amor maduro y genuino que viene después de haber aprendido lecciones difíciles sobre la vida. Durante la celebración, mientras brindaba por la felicidad de mi querida amiga, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida en los últimos años. Había comenzado como una mujer siendo sistemáticamente destruida por las personas que más amaba, y ahora era una profesional respetada, una amiga valorada, una mujer que había reconstruido su identidad completamente. Pablo me envió una tarjeta para mi cumpleaños número 70, con una foto de él trabajando en el centro comunitario, rodeado de familias que estaba ayudando. No pedía nada, no prometía nada, simplemente compartía un momento de su nueva vida construida sobre la honestidad y el servicio a otros. Esa noche, parada en el balcón de mi apartamento mirando las luces de Buenos Aires extenderse hasta el horizonte, entendí que había logrado algo que parecía imposible años antes. Había transformado la traición más dolorosa de mi vida en la libertad más completa que había conocido jamás. A veces, ser abandonada es realmente el mayor regalo que puedes recibir. A veces,
Perder todo te permite descubrir quién realmente eres cuando nadie más está dictando tu valor. Mi historia comenzó con un hijo exigiendo mi casa en un tribunal, pero terminó con una mujer reclamando su vida completa. Todo comenzó como me abandono, e terminou con mina liberdade.